Buenas noches, Dios los bendiga a todos ustedes. Qué bueno es estar aquí junto con mi hijo Ezequiel, tratando de pasar un buen tiempo con toda la familia de la iglesia, así que nos vamos sumando. Bienvenidos, ahí están los Barrio Nuevo, los Cáceres, Facu Galván, Adriana, Claudio Villarreal, Angelito, Eva Maldonado, Raquel Calderón, Silvia Di Luca, Lourdes Campos, Claudia Carrasco, Caro Acosta, qué bueno, los saludamos desde aquí, Elba Inés Araujo, buenas noches, María Cecilia, Ercilia Luna, Dalmita Carabajal, qué bueno la gente del Contreras, ahí está Melina Tarcaya, Silvina Chazarreta, Juan Santillán, Daniela Guerra. Bueno, qué lindo que nos vamos sumando todos en esta noche. ¿Qué te parece, Ezequiel? Y buenas noches a todos, bendiciones. Sí, la verdad que es un honor, un privilegio poder estar compartiendo con ustedes, estar compartiendo con mi papá. Así que esperamos que va a ser una noche, creemos que va a ser una noche de bendición. La verdad que hemos estado charlando, ahí viendo y Dios ha puesto una palabra en nuestro corazón para poder compartirles hoy con ustedes, ¿sí? Vamos a esperar unos segunditos, ahí se están conectando. Sí, hola Marité, ahí está. Vamos a seguir saludando. Hola Norma, hola Adriana Fernández, Mercedes Viaña, saludamos, hola Cari Álvarez, seguro está ahí con Elenita, con Jorge, le mandamos un saludo, hola Mati Carvajal, Ale Gómez. Sí, qué lindo que se estén sumando. Ahí estamos tanto por Instagram como por Facebook. Saludamos a toda la gente que nos está viendo por Facebook también. Nancy Maidana, Mica Córdoba, está también los Sabaj. Vamos a tener casamientos de las hermanitas Sabaj, todos casamientos vamos a tener. Así que ahí está Andrea Cáceres, Comanda Viajado, Vero Díaz, Belén Cisneros, Matías Cortés, y como decía Ezequiel, a toda la gente que también nos está siguiendo por Facebook. Ahí está Peter Ledema, Milicura, con Matías. Bueno, así que vamos Ana, doble casamiento, a vos y a la Rita, así que eso está profetizado. Betty Espeche, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo se ha formado un lindo grupo. ¿Y qué te parece, Ezequiel, si haces una oración para que podamos empezar en esta noche? ¿Sí? Señor, te damos gracias por este día, gracias porque podemos estar reunidos, porque podemos estar conectados, Señor, en una noche más, en una reunión más. Te pedimos que bendigas a cada persona que nos está viendo en este momento y te pido en especial, Padre, que en esta noche el cielo inunda la tierra en cada hogar, en cada vida, en cada familia, y que sea tu Espíritu Santo manifestándose en cada hogar, Señor. Declaramos que va a ser una noche en victoria, una noche de poder y una noche de bendición para cada una de las personas que nos están viendo. Entregamos todo en tus manos, Señor, y todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Ahí está Carmen, quiero darle a Carmen Ledesma, orar por ella, por su salud, por su sanidad y la de toda su familia. Y va a haber una pronta recuperación en todo. Quiero orar también por aquellas familias que están pasando tiempos de necesidad. Realmente en esta semana hemos visto muchas familias y nos ha angustiado mucho y queremos bendecir, estamos bendiciendo muchos hogares en el rodeo, a través de la iglesia de la Banda, Suriposo, Contreras. Realmente hay mucha necesidad del comedor Pan de Vida, que está full también, y ayudando a gente de la iglesia también con mercaderías, y realmente la situación se ha puesto muy angustiante para muchas familias de la iglesia, y no solo de la iglesia, así que desde aquí que el cielo traiga su provisión diaria a cada mesa, a cada familia, y pueda quitar toda angustia. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Vamos a empezar, ¿sí? La verdad que Dios venía hablando hace bastante a mi corazón, me inquietaba un poco hablar acerca del reino de Dios, ¿sí? Y eso es lo que un poco les quería compartir, lo que veníamos charlando con mi papá. Y primero, más que nada, es que podamos conocer cuál es el reino de Dios
pero por sobre todo la cultura del reino, y que podamos manifestar la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Como hijos de Dios debemos representar, debemos vivir bajo la cultura del reino y manifestar esa cultura, ¿sí? Porque si bien hay una cultura plantada aquí en la tierra, una cultura plantada por Satanás, por las ideales de este mundo, y después está la cultura del reino, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios debemos manifestar esa cultura, ¿sí? Así que creo que el ejemplo más grande que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que literalmente Él era el cielo aquí en la tierra. Y eso es lo que anunciaba Juan el Bautista, ¿no? Que decía, arrepiéntanse y crean porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, esa es la palabra profética que se declara respecto a nuestro Señor Jesucristo y su venida aquí en la tierra, ¿no? Así que el profeta Juan el Bautista, de cual el mismo Jesús dice que no hay ninguno mayor que él en el Antiguo Testamento, él está profetizando que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, y era Jesús. Y Jesús en los evangelios vamos a ver que constantemente habla del reino, ¿no? Y hace muchas parábolas del reino. Pero te voy a dar un versículo para que lo busques, toma, para que no uses eso. Fíjate, Hechos capítulo 1. Para mí Hechos capítulo 1 es crucial. Los evangelios hablan de la invasión del cielo a través de la persona de Jesucristo. La invasión del cielo aquí en la tierra. Y el Cristo glorificado en Hechos capítulo 1, fíjate Ezequiel, que por 40 días, ahí fíjate qué es lo que enseña Jesús. ¿Acerca de qué? No enseña acerca de la iglesia, no enseña acerca de religión, ¿qué era lo importante? Se está yendo, Él es el Cristo que está resucitado. Todo poder se le ha dado en los cielos y en la tierra. Es el Cristo de la gloria, es el Cristo que está dejando a su novia para que gobierne e instale el cielo aquí en la tierra. Entonces, ¿dónde va a poner sus últimas palabras? Ahí dice, durante 40 días enseñó acerca de... Enseñar, sí, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, 40 días hablándoles del reino de Dios. No dice que les habló de cómo tenía que ser la iglesia, de cómo tenía que ser la adoración, de cómo tenía que ser la oración. No, les habló del reino. O sea, los 40 días, o sea, las palabras antes de dejarlos solos a su iglesia, aquí en la tierra, antes de irse, lo más importante, donde él se va a centrar, es hablar del reino de Dios. Y el reino de Dios que va a mostrar él, porque estos estaban enloquecidos por salir a predicar el evangelio, predicar el reino, que el reino de Dios, su justicia, pero le dice, no, mi reino tiene que manifestarse con poder, así que ustedes no van a salir hasta que no venga poder de lo alto sobre ustedes. Entonces, punto 1, para Dios lo más importante que nos enseña o nos quiere transmitir tapa a tapa en los evangelios, y cuando terminamos los evangelios con Hechos de los Apóstoles, es reino de Dios, reino de los cielos y un reino de poder. Ahora, vamos a ir desmenuzando distintas cosas del reino de Dios. Primer punto, Ezequiel, reino de Dios es el lugar donde Dios vive, reina y gobierna. O sea, Dios vive en mí. El gobierno de Dios, sí. Pero si yo sigo haciendo lo que yo quiero, el reino de Dios no está en mí. La iglesia, Dios está en la iglesia, sí, pero reina, gobierna, o la maneja el pastor, la manejan los miembros, o las comisiones en algunas cosas. Aparte hay una cosa que hay que entender, el reino de Dios no es democracia. No existe la democracia en el reino de Dios. El reino no es democracia, no es una república. Entonces nosotros tenemos que entender eso,
que el reino de Dios es así vertical. Es decir, no, porque cuando la democracia, en una república, lo que significa democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero aquí lo que estamos hablando es el gobierno de Dios, la teocracia, el gobierno del reino de Dios aquí en la tierra a través de su iglesia. Entonces, si nosotros entendemos que el reino de Dios lo va a hacer hoy la iglesia, o sea, el que va a hacer la invasión del cielo, la invasión del reino de Dios, del cielo a la tierra, es a través de su iglesia, no hay otra manifestación. No esperes que bajen ángeles. Los que van a hacer bajar ángeles son la iglesia. Es la iglesia la que tiene que tener una manifestación del reino de Dios. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad. O sea, cuando los discípulos le piden, Señor, queremos que nuestra oración sea eficaz. Porque sabían orar, todo judío sabe orar. O sea, pero estos dicen, no, nosotros queremos orar como vos oras. Nosotros queremos tener una oración eficaz, eficiente, que haga que las cosas del reino. Porque en el reino de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Está la sanidad para vos, para tu hija, está la prosperidad, están las riquezas, está la familia, está la paz, está el amor, está todo en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué no lo tengo? Porque a veces puedo tenerlo a Dios, pero no tengo el reino, porque el reino significa que Dios reina y gobierna. Gobierna mi vida y Jesús es el Señor de mi vida, entonces yo tengo el reino. Porque a veces hay gente que puede decir, y yo soy ciudadano del reino. No, sos hijo de Dios, no sé si sos del reino. Porque para ser del reino lo tienes que dejar a Dios que sea el Señor de tu vida y que gobierne tus decisiones. Y para que puedas hacer lo que Dios dice y lo que Dios quiere, tienes que tener dos cosas. Saber la palabra, cuál es la voluntad de Dios, ya está escrita. Y tener una relación diaria con Dios, porque Dios todavía nos sigue hablando. Entonces nos puede hablar conforme a la palabra, nunca va a ser contrario a lo que ya está escrito, y indicarnos cómo debemos movernos, en qué dirección, qué batallas pelear. Eso también es el reino, ¿no? Sí, así es, y creo que es muy importante también lo que lo que yo le preguntaba a mi papá en estos días, decía que Jesús cada vez que predicaba anunciaba el reino de Dios. Jesús por ahí no predicaba de sanidad, pero sanaba enfermos, o no predicaba de liberación, pero liberaba a los endemoniados, pero sin embargo siempre su predicación lo hacía a través de parábolas, y siempre era: el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, el reino de Dios es semejante a un poco de harina que se le echa un poco de levadura, y todo es semejante al reino, y todo lo que predicaba era acerca del reino. Y uno de los que por ahí más me estaba leyendo, que en Juan capítulo 3 versículo 3, que dice que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Pero seguimos más adelante y dice, tampoco va a entrar. Tampoco va a entrar. No vas a ver, ni vas a entrar. Por eso una de las palabras que le hace a gente, que es el pueblo judío, es arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios no es algo físico, es la manifestación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí también en la tierra. O sea que el reino de Dios, el cielo invadiendo la tierra, con su poder, con sus milagros, con sus sanidades y con todo, es a través de su iglesia, es a través de nosotros, pero también tiene que ver no solo milagros, sino también viene algo mucho, el carácter. Por eso Jesús vino a mostrarnos el carácter de un ciudadano del reino. Nosotros tenemos que desvestirnos del viejo hombre, porque el viejo hombre, Ezequiel, está vestido, cuando digo vestido está impregnado de una cultura desde que ha nacido, de las cosas del reino de las tinieblas. Entonces, hay que sacar esos pensamientos mundanos, hay que sacar esas emociones porque el ciudadano tiene que luchar contra el mundo.
la carne y el diablo. O sea, son tres cosas que han influenciado nuestro carácter, nuestra forma de pensar, de sentir, de obsesionarnos, de ser ansiosos. Entonces Dios dice, no, la ansiedad que ustedes eso no es de Dios. Cada día trae su propio afán. La paz la da Dios. La ansiedad, la inquietud, la da la carne, la da el mundo, la da el diablo. Estoy poniendo un ejemplo de muchos que te podría poner. Así es, y creo que es importante, como decía aquí, el nacer de nuevo, ¿no? Porque yo creo que el nacer de nuevo es nacer en una cultura nueva, nacer en la cultura del reino, y para eso es el nacer de nuevo, para salir de una cultura en la que estábamos viviendo, en la que nos estaba reinando y gobernando nuestras vidas, para entrar a otro reino, a otro gobierno, y y empezar a vivir la cultura del reino, ¿no? Y creo que también en uno de los versículos está: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. ¿Por qué? Como decía mi papá recién, porque en el reino está todo lo que necesitamos. Entonces, y como decía yo recién, ¿por qué Jesús no predicaba de sanidad, pero sanaba enfermos? Porque en el reino está todo. Está todo, pero lo que pasa es que tienes que dejar que el reino actúe en tu vida. Vos has dicho una cosa, nacer de vuelta. Hoy nace una criatura. ¿Cómo yo la eduque? ¿Qué pasa si va a nacer aquí, en Santiago, esa criatura? Han nacido muchos chicos hermosos este año en la iglesia, gracias a Dios, los bendecimos a todos. Y va a hablar en santiagueño. Ahora, si hubiera nacido en Estados Unidos, va a hablar en inglés. O sea, porque lo van a formar a una cultura de un lugar, de una nación, a comidas típicas. Si hubiera nacido donde nacieron mis abuelos, en Líbano, la comida, la cultura, los olores, el idioma, hubiera hablado árabe. Entonces, esa persona que nace, ese nuevo nacimiento espiritual, tenemos que entender que es en dos dimensiones. Nosotros seguimos siendo el mismo hombre natural, pero que nacemos a una vida espiritual, o sea que ahora empezamos a tener una vida espiritual y una vida natural. En la vida espiritual nosotros tenemos que entender nuestra identidad y nuestra posición. Primero, ahora somos hijos de Dios. Antes éramos creación de Dios en el mundo. Ahora somos hijos de Dios, esa es nuestra nueva identidad, y sentados, ¿cuál es nuestra posición? Sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Está? Entonces tenemos una nueva identidad y una nueva posición, un nuevo manto. Ahora, eso yo lo tengo que traer para que eso influencie este cielo, invada a mi persona vieja. Por eso tengo que desvestir esta naturaleza y vestirla de esta nueva. Esta naturaleza, por eso dice, tienen que renovar sus pensamientos. Los pensamientos mundanos, y ahora tienen que traer los pensamientos espirituales. Cambiar nuestra manera de pensar, que no es fácil, porque para sacar preceptos, tengo que poner preceptos nuevos. Y por eso, si yo no leo la palabra, y hay una cosa, no sirve de nada la palabra si no se la entiende. Entonces yo tengo que entender lo que Dios está diciendo. Y la tengo que comprender a la palabra para que eso que yo aprenda se me haga algo aprendido, una estructura, una creencia firme en mi pensamiento y en mi corazón. Entonces voy a vivir. Y tengo que saber que vivir el reino de Dios es una ventaja. Porque hay gente que dice, sí, está lindo porque tengo una necesidad, pero se me saneó mi hija, recuperé mi matrimonio y vuelvo al mundo, vuelvo a la carne, vuelvo al viejo hombre. Entonces, porque nunca has conocido, lo único que querías era un beneficio del reino, pero no la vida del reino. Y como decía que por ahí vivir la cultura del reino es vivir una vida totalmente diferente a la que llevábamos, ¿no? Y creo que una vez que se instala eso en nuestras vidas, nos lleva a tener que cambiar forma de pensar, de hablar, de actuar, te cambia los valores, nos cambia absolutamente todo, ¿no? Y desde que nacemos de nuevo y recibimos a nuestro Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo sobre nosotros a reinar, a gobernar nuestras vidas. Si lo dejamos. Si lo dejamos. Y es ahí donde el Espíritu dice que Él viene a traer gozo y paz, que Él no es
no me está saliendo ahora las palabras, pero que viene a traer gozo, paz, alegría a nuestras vidas. Así que no es... Mira, lo que dice así Pablo, el apóstol Pablo, hay una frase de vida del reino, que para mí es el gobierno de Dios en nuestra vida. Ya no vivo más yo, más Cristo vive en mí, o sea, Él es el que gobierna y reina en mí. Y todo lo que yo vivo ahora, aún en este mundo, en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios. Entonces, vos fíjate, primero, muerte al yo, gobierno de Cristo en nuestras vidas, y lo que yo ahora vivo, aunque esté en este mundo, lo hago conforme a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, va a tocar 2 o 3 temas, o sea, fundamentales para que nosotros podamos tener una mente abierta a las cosas del reino, ¿no? Primer punto, va a hablar de la diferencia entre ser esclavos y ser libres. Si naciste de Sara, sos el hijo de la promesa, o si naciste de Agar. Esa va a ser tu posición tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural. Si sos un libre, sos un esclavo. Y después te va a decir, si vos sigues siendo un inmaduro, porque en el reino vos tienes que madurar, tienes que crecer, no puedes seguir siendo un creyente niño. Denme, órenme, pastor, siento ruidos en casa, venga alguien a ungir, a liberar. Macho, tienes 1 año, 2 años en la iglesia, vos tienes que saber orar, vos tienes que saber leer la palabra, vos tienes que saber expulsar demonios, ungir tu casa. O sea, ya tienes que tener esa autoridad espiritual, pero esa autoridad, ese poder, esa autoridad es cuando el reino de Dios está actuando en tu vida, porque hay gente que le dice a los demonios, vayan a seguir, más demonios vienen, ni se van, ni se mosquean, se ríen, porque no tienen el poder y la autoridad, el respaldo del reino de su vida, porque siguen haciendo lo que ellos quieren. Dice, soy cristiano, pero yo hago lo que quiero, o sea, Dios no vive. Y ahí en Gálatas, entre otras de las cosas que va a hablar Pablo ahí en Gálatas, es entre la diferencia entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu van a indicar que vos estás viviendo conforme a la cultura del reino, o sea, el reino invadió tu vida. Si el cielo invade tu vida, entonces vas a ver que el fruto que van a hacer a través de tus expresiones, de tus palabras, de tus acciones, de tu manera de vivir es amor, fe, esperanza, bondad, dominio propio, etc. Entonces quiero que veas, porque si no está el cielo invadiendo tu vida, no vas a poder hacer la voluntad. Entonces vas a seguir haciendo la voluntad de lo que quieres y tentado por la cultura del mundo. Fornicación, homicidios, mentiras, quejas, adulterios, etc. Así es. Y como decía, creo que ahí en la cultura del reino, por ahí hasta cambia, cuando entendemos y empezamos a vivir la cultura del reino, cambia hasta nuestras oraciones, como decías vos, y en la intimidad, todo. Pero ya no es, Señor, si es tu voluntad, que me vaya bien, que prospere. Yo creo que en la cultura del reino está la prosperidad, está la sanidad, está todo. Entonces, como que es por así decirlo, es algo que nos pertenece como hijos, como ciudadanos de Dios. Está la sanidad, está todo. Pero que dice Gálatas, mientras seas niño, en nada te diferencias de un esclavo, que necesitas tutores. O sea, si muere un padre y deja niños chiquitos, van a ser los tutores y curadores los que van a administrar la herencia hasta que sea mayor de edad. Entonces, vos tienes razón lo que vos dices. Yo estoy apropiando, puedo apropiarme de la sanidad, de la bendición, de la restauración para mi familia, todo porque eso del reino de Dios me pertenece. Pero ¿qué pasa? Si soy inmaduro, si soy niño, aunque soy heredero de todo, aunque lo tengo a disposición, no lo puedo usar a causa de mi inmadurez. Por eso el reino de Dios habla de una forma de cambiar. Cuando vos vas haciéndole caso a Dios y vas cambiando tu carácter, vas madurando, y en esa madurez vas accediendo o se te va accesando las bendiciones del reino a tu vida. Porque como decía, un niño no conoce cuáles son sus derechos, cuál es su herencia. Y es caprichoso.
Y entonces, para conocer cuáles son tus derechos, qué es lo que a vos, lo que nosotros hemos heredado, no porque merecíamos, porque ni el pastor, ni yo, ni vos merecemos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Somos, sin ser merecedores de nada, fuimos merecedores de todo a través de Jesús. Pero si no conocemos el reino, tampoco vamos a conocer nuestros derechos. Y siempre vamos a estar mendigando en oración, siempre vamos a estar mendigándole a Dios, Dios, si es tu voluntad bendecirme con esto, Señor, si es tu voluntad sanarme. No, o sea, es algo que está escrito como en una constitución, que está tu sanidad, está tu prosperidad, está todo, pero como decía el pastor, necesitamos madurar, necesitamos crecer. Vamos a entender. Dios quiere bendecirnos, por eso envió a Jesucristo para que muera en nuestro lugar. Él abrió una puerta que nos permite acceder. Primero la salvación, que eso es un regalo de Dios. Ya somos salvos por fe. Que la ganó. Jesús pagó con su sangre para que nosotros fuéramos libres de toda condenación. Bueno, ahora después dijo, por eso cuando haces la oración, acuérdate, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. O sea, la salvación es lo segundo, pero ya la tienes. Esa es irrevocable. Ahora, el señorío de Jesús en nuestras vidas, eso es lo que nos cuesta. Porque para que Jesús sea el centro, el que gobierne mi vida, tengo que dejar de ser yo el centro y yo el que gobierne mi vida. Por eso el apóstol Pablo vuelve en sus cartas a hablarnos del yoísmo. Por eso también dice, ya no vivo más yo, maté el yo. Entonces, una de las cosas que provoca la carne, el mundo y el diablo es centrarnos en nosotros, ser individualistas y ser egoístas. Mientras el individualismo y el egoísmo esté centrado en nuestra vida, pensando en nosotros, en que yo quiero mi bendición en mí, entonces no tengo el reino. Porque el reino de Dios, ¿entendés, Ezequiel? Habla de cuerpo de Cristo, habla de unidad, habla de juntos, habitando todos los hermanos juntos, en armonía, en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo amor. Pero el individualismo no habla de eso. Cuando nosotros aprendemos el estar juntos de acuerdo, cosas impresionantes, cuando estuvieron unánimes juntos, se pusieron de acuerdo en voluntad, el poder de Dios baja. Cuando estás junto y nos ponemos de acuerdo para orar, todo lo que atemos aquí lo atamos arriba y todo lo que liberemos aquí lo liberamos arriba. Entonces quiero decir que el poder del acuerdo habla de una madurez, de una vida del reino. Entonces nosotros hacemos, porque liberamos el cielo para que invada la tierra en el poder del acuerdo, pero no en el poder del individualismo. Entonces necesitamos entender que la unidad del cuerpo de Cristo es fundamental para una manifestación. Por eso de la manifestación del cielo invadiendo la tierra a través de nosotros. Por eso dice, cuando nos vean juntos, nos vean cómo nos amamos y cómo nos movemos en unidad, ¡wow! Dice, los de afuera van a empezar a creer en el reino de Dios. Van a empezar a creer en Dios los de afuera cuando vean esta manifestación del amor, de la unidad. Pero vos fíjate, estamos en una sociedad que todo es grieta, todo es separación. Política, fútbol, matrimonios se están dividiendo, padres con hijos en discordancia. Hay todo el individualismo, la grieta, el romper la unidad. Por eso la cultura del reino, invadir el cielo, la tierra, habla de que matrimonios restaurando esa armonía, matrimonios caminando juntos y disfrutando, hijos con los padres, vendría a restaurar los corazones de los padres con los hijos con los padres. Habla de la unidad, habla de restaurar las relaciones, porque el diablo, ¿qué hace? Ataca al alma, hace que nos ofendamos, que sintamos rechazo, que nuestros padres prefieren a otros, que nuestra mujer no nos quiere, que nos obsesionemos, que nos volvamos ansiosos, que nos quejemos, que pensamos que nos odian y empezamos a dividirnos, empezamos a separarnos y esa separación hace que no se manifieste el cielo. Así es. Y creo que, muy bien lo explicabas, creo que fue muy difícil al principio para los discípulos, siendo personas muy diferentes entre ellos, ¿no? Creo que primero, para que se manifieste el poder, tuvo que haber una unidad, como vos decías. Sí. Ellos tuvieron que entender el reino, vivir
bajo la cultura del reino, sacar la cultura con la que ellos vivían, establecer la cultura del reino en sus vidas, y a partir de ahí se manifestaba el poder. Y como decía, como termina el Padre Nuestro después de agregado, dice: tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Son tres cosas diferentes, y creo que primero tuvo que venir el reino de Dios a la vida de los discípulos para después luego venir el poder y la gloria. ¿No? Sí, la gloria se manifiesta en la unidad. La gloria se manifiesta cuando ya hay un reino establecido, empoderado. Ahora, nosotros para manifestar, hacer la voluntad, no te olvides, aquí hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas ha gobernado por miles de años aquí en la tierra, influenciando la cultura, la educación, la cultura y un montón de cosas. Hoy lo vemos que hasta está en la legislación, el aborto, matrimonio igualitario y un montón de cosas. Entonces nosotros para poder instalar el reino hay que desinstalar esto, pero no es con violencia, no es con forma, o sea, no es con violencia física, sino es con una violencia espiritual. Nosotros tenemos que empezar a posicionarnos con lugares de autoridad y lugares de influencia para ir ganando consensos, que no lo estamos haciendo porque la iglesia no está unida. La iglesia en Santiago del Estero no está unida, la iglesia en Argentina no está unida, la iglesia en el mundo no está unida. Esa es la realidad. Miles de denominaciones, cada vez más peleados los pastores unos con otros, divisiones, denominaciones y todo, y que la gente se pasa perdiendo el tiempo peleando en vez de cumplir la gran comisión y de instalar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, fíjate decir que venga tu reino para hacer la voluntad, y entre las cosas que hacer, dice: quédate tranquilo, vos dedicate esto, cuando vos hagas la voluntad de Dios, Dios te va a dar el pan de cada día, pero para esto también vas a tener que tener esa cultura de poder perdonar a los que te han ofendido. A veces no es fácil entender, a Jesús le costó mucho. Yo creo que los parámetros del reino de los cielos están dados en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, ahí está toda una cultura del reino, de cómo manejarnos, y a veces es difícil. Si te pegan una cachetada, poner la otra mejilla. ¡Wow! No es fácil, no es fácil tener ese dominio propio, no es fácil tener ese poder y ese amor para perdonar y esas cosas. Bueno, pero entonces dice, porque Dios te desafía, no solo perdones a tus seres queridos, perdonar al enemigo, al que te ha dañado, y bendecir. Wow, te vuelve loco todas esas cosas. Ahí Mateo 20 te compartía hoy con Ezequiel una parábola donde Jesús habla de que el reino es similar a un padre de familia que va a buscar trabajadores y encuentra uno a la mañana y le dice: te voy a pagar un denario. Después vuelve a salir porque parece que la obra había que cosechar, se ve una tormenta, no sé qué, y al mediodía encuentra otros. Y a última hora hay que terminar esto, hay que terminar hoy, sale a buscar y a última hora, la siesta, encuentra otro y que trabajan un par de horas. Cuando llega la hora de pagar el sueldo, terminado el trabajo, vienen los de la última hora y les paga un denario. Entonces los de la primera hora dicen: wow, a mí me va a pagar más entonces. Entonces les paga a todos un denario. Y los de la primera: pero ¿por qué me pagan lo mismo que ellos que han trabajado menos? Pero si yo arreglé con vos. ¿Te acuerdas que si yo arreglé con vos, pagarte un denario, te pagué un denario? Ahora, ¿qué es lo que nos cuesta entender? Si esa parábola está diciendo el reino de Dios es como un padre, está hablando del padre. El padre puede hacer con lo suyo lo que quiera. Él es dueño de la voluntad. A veces nosotros creemos que porque servimos a Dios, si yo sirvo a Dios mejor que Ezequiel, creo que me merezco que Dios me dé más cosas que las que se le vaya a dar a Ezequiel. Y si Él decide darle a Ezequiel más que a mí, y yo me siento ofendido, es porque yo no tengo un corazón de reino y pienso que yo soy merecedor. Y entonces no he estado haciendo las cosas para el Señor, sino para mí. No he estado haciendo las cosas para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria. No he estado trabajando para el reino de los cielos, sino para mi propio reino. Por eso me molesta que mi hijo, que mi hermano en Cristo, que cualquier otra persona pueda ser bendecida. Y por eso yo también quería. Bueno, yo me merezco más. Me merezco más. Entonces el yo. Entonces, esa parábola me estaba llamando, viéndola de una perspectiva diferente a la que la he predicado muchas veces, es que cómo cuesta entender que Dios es soberano
para hacer las cosas como se les place. Escúchame, si vos sos dueño de algo y vos decides regalárselo a este y no a aquel, ¿por qué? Porque vos eres el dueño. ¿Y por qué Dios, que es el Señor de todas las cosas, el Creador de todas las cosas, no lo va a poder hacer si vos los haces? Si yo agarro esta Biblia mañana y si se me pone a regalársela a alguien, se la regalo. ¿Y quién me va a decir por qué has regalado esa Biblia a este y no le has regalado al otro que está más años con vos en la iglesia? Porque se me plació. ¿Cuánto más Dios? A veces nosotros no entendemos la generosidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Otro pasaje de los discípulos, cuando a Jesús no lo quieren recibir en Samaria, quieren que les salga a caer fuego. ¡Wow! Pare, muchachos, ¿qué espíritu tienen ustedes? No es el espíritu del reino, no es el Espíritu Santo. ¿Bajo qué espíritu están influenciados? Mirá lo que me han hecho aquellos. ¿Qué quiere que lo matemos? No lo vamos a matar. Nosotros no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra los espíritus que operan a través de personas para ofendernos, dañarnos. Pero tenemos que entender que a veces hay batallas que nos eligen a nosotros para que nosotros podamos crecer, madurar y aprender a tener reacciones de reino. Entonces, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, porque amar a Dios es hacer sus mandamientos, cumplir sus mandamientos. Juan decía, el que me ama cumple mis mandamientos. O sea, el que ama a Dios hace la voluntad de Dios. Si no, no le ama a Dios. ¿Clarito? Entonces, los que aman a Dios, o sea, entre comillas, los que hacen sus mandamientos, los que hacen su voluntad, todas las cosas, aunque parezcan que son negativas, aunque sean batallas que vos no has buscado y que te han buscado a vos, todas esas cosas te van a ayudar a bien. Conforme, porque hay un propósito de Dios tras todo esto. Un propósito para un llamamiento, para que vos cumplas una tarea de instalar el cielo en un área de influencia que Dios te ha puesto. Y eso es importante entender, que no todos tenemos las mismas funciones en el reino de los cielos. No, lamentablemente ni en la iglesia. Para eso te pone el ejemplo del cuerpo. Hay unos que van a ser orejas, otros nariz, otros boca, otros van a ser visibles, otros van a estar como el corazón, tan importantes, pero nadie los ve en las tareas que hacen. Pero cuando vos sabes cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo y que sabes que bombear es traer vida y vos disfrutas porque sabes cuál es tu lugar y que eso no te va a hacer ni más ni menos, sino que tienes que cumplir a lo que Dios te llamó. Entonces vos entiendes tu posición en el reino dentro del cuerpo de Cristo y manifiestas para que todo, si yo que soy mano no hablo, si yo que soy mano no tengo el privilegio, si a mí no me levantan la mano, pará. La mano ayuda para hacer cosas, los pies ayudan para caminar, para moverse, la boca ayuda para hablar, los ojos para ver, los oídos para escuchar, la mente para pensar. Tenemos que entender que somos distintos cuerpos, somos distintos miembros de un mismo cuerpo y que todos tenemos que trabajar en esa unidad para que la cosa funcione. Entonces, eso quiero entender que no hay un cielo invadiendo la tierra, sino hay un cuerpo lleno de miembros en unidad y en armonía que lo puedan manifestar. Tremendo. Yo creo que muchos en la iglesia por ahí se pelean por ser oreja, ¿no? Pero la blanca ya es única. Pero yo creo que bueno eso, cuando uno sabe cuál es su lugar, para qué ha sido llamado. Y cuando empieza a vivir la cultura del reino, no hay envidia, no se compara. Lo peor que podemos hacer es compararnos, por qué a él sí, a mí no, por qué al pastor a él lo llama y a mí no, o por qué esto sí, esto no. Cuando uno vive bajo la cultura del reino, entiende para qué ha sido llamado, entiende cuál es su lugar, su posición y no se anda comparando. Y creo que eso es fundamental, como decía, para que podamos trabajar en unidad, porque todos somos importantes. Todos, las 100 personas que me están viendo en Instagram, no sé cuántas en Facebook, cada una de esas personas son importantes en el ministerio y cada uno tiene una función marcada, un propósito para la iglesia, para sus vidas, para el ministerio, ¿sí? Entonces, necesitamos trabajar en unidad. No compararnos, no envidiar, trabajar en unidad
para manifestar el cielo aquí en la tierra, para que el poder de Dios descienda sobre el ministerio y realmente provocar grandes cosas, ¿sí? Necesitamos de la unidad. Ahora, fíjate, hablando del espíritu que opera en los hijos de Dios, es un espíritu contrario al espíritu que opera en los hijos de las tinieblas. Y que tal vez nosotros fuimos partícipes de ese mismo espíritu cuando andamos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Entonces, fíjate lo que dice Jesús. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nos muestra que cuando el reino de Dios se instala en nosotros, estamos empoderados. Y los demonios se dan cuenta cuando una persona está empoderada y cuando no lo está. Por eso nosotros tenemos que estar, que el reino nos empodera. ¿Vos quieres ver milagros creativos? Hablar con tu boca y que con lo que vos decretes, con lo que vos declares, los demonios se tengan que ir, los demonios de enfermedad, esos demonios que están destruyendo tu matrimonio, llevando a tus hijos a la droga. ¿Vos quieres echarlos fuera? Bueno, empoderate. ¿Cómo me empodero de ese poder del reino de Dios, de a los cuales los demonios tienen que huir? Y cuando yo hable algo, se tiene que hacer con el poder creativo de la boca de Dios, como está establecido para esta temporada en la palabra profética. Bueno, tengo que hacer la voluntad de Dios. Buscar cada día más la presencia de Dios es una gloria que me ilumina y me muestra mis suciedades, y entonces tengo que sacar. Me muestra dónde está la basura que todavía tengo en mi mente, en mis emociones, y me lleva a sacarlas. Entonces esa es la relación, y entonces cuando voy haciendo la voluntad y voy madurando y voy creciendo porque saco cosas que me gustan pero renuncio porque prefiero hacer la voluntad de Dios y no las cosas que me den el placer, porque ¿sabes qué pasa? Eso también es cultura del reino, y estoy hablando demasiado ya, ¿no? Una de las cosas que tiene el yoísmo es busco mi propio placer. En cambio, el reino de Dios es darle placer a otro. O sea, ¿cómo explicarlo? Jesús vino no a buscar su propio placer o su propia bendición, sino para bendecir a la humanidad. Entonces, los que viven en una cultura del reino no están tan pendientes de lo que pueden conseguir para uno mismo, sino cómo puedo ser un canal de bendición. Obviamente, primero necesito tener para poder dar. Nadie da lo que no tiene. Entonces necesito tener ese reino, ese empoderamiento, tener ese amor, esa paciencia, para que el que necesite del amor de Dios yo tenga para dárselo. Para que el que necesite una palabra de consuelo, de paz en un momento de angustia y de aflicción, yo tenga para dársela. Pero no va a ser una palabra mía, es la palabra de Dios que sale de mis labios. Es la palabra escrita, obviamente, no es una palabra que yo invente. Es saber el salmo, la palabra, el versículo que esa persona necesita. Y saber distinguir, poder discernir las cosas para poder ser de bendición para otros, ¿no? Una persona que viene con una enfermedad y vos poder decir en el nombre de Jesús sea sano, pero tengo que tener el poder para poder decretar algunas cosas. Entonces ellos hablan que el cielo invadió mi vida, el reino de Dios se instaló, pero te lo aclaro, ¿no? Es para todos. Ezequiel no es el pastor, el apóstol, el profeta, no. Todos estamos en igualdad de condiciones. Todos. Ahora, ¿y por qué no todos tienen lo mismo? Y bueno, no todos pagan el precio de pasar en la presencia de Dios. No todos pasan el tiempo de orar. Muchachos, no todos oran todos los días. No todos leen la palabra todos los días. No todos adoran a Dios todos los días. No todos. No todos deciden bendecir a otros. Todos. No todos deciden vivir la cultura del reino. Exactamente. Porque podrá haber muchos hijos de Dios, pero como vos decías, podrán ir a la iglesia, ser hijos de Dios, pero totalmente diferente es vivir la cultura del reino. Y vivir la cultura del reino es pagar un precio, porque muchas veces es vivir de una manera contraria a la que venías viviendo, hacer las cosas de manera contraria a las que todo el mundo las hace.
¿sí? Es ir muchas veces, y creo que en la mayoría de veces, ir contra la corriente de este mundo, ¿sí? Y Dios nos está llamando a eso, a ser contraculturales, a ser contracultura, ir en contra de la cultura de este mundo, pero estableciendo la cultura del reino. Porque nada sirve que yo sea contracultural, que yo sea que vaya en contra de la cultura de este mundo, si yo no voy a establecer otra cultura, si yo no voy a establecer otro reino, ¿sí? Vamos, esto es impresionante lo que acaba de soltar Ezequiel. Si yo voy contra una cultura y la dejo vacía, dice que vienen 7 demonios peores. ¿De qué me sirve ir contra Disney? ¿Viste que ahora están contra Disney, Pixel y todo porque salen dibujitos animados homosexuales? ¿Para qué voy a ir a destruir Pixel y Disney si yo no voy a hacer dibujitos animados nunca? No voy a tener gente de la iglesia, gente cristiana, capacitada, preparada para hacer dibujos animados de la misma calidad, de la misma excelencia, que la gente se enchufe con esos dibujitos animados, con mensajes cristianos y todo. ¿De qué me sirve solo ir contra la cultura del reino de las tinieblas si yo después no tengo los medios? Porque a mis hijos no les he permitido estudiar para esas cosas, no les he permitido prepararse para que sean directores de cine, para que sean abogados, para que sean políticos. ¿De qué me sirve ir contra la cultura política del reino de las tinieblas si yo no he formado políticos? Entonces, ahí Ezequiel, ¿sabes qué pasa? Como vos decías, es renunciar a la estilo de vida, pero hay gente que renuncia solo a una parte, a la que no le cuesta, a la más fácil. Pero el reino es cuando te empieza a apretar a renunciar a la cosa más difícil. Ahí se pone peliaguda la cosa, ¿no? Así es. Pero creo que hasta aquí. Creo que hemos hablado suficiente y mañana vamos a seguir. Yo por lo menos sigo con el mensaje en los jóvenes. La verdad que hemos hablado bastante acerca del reino de Dios. Esa era la idea de este vivo, poder hablarle del reino de Dios, de la cultura del reino y desafiarnos a vivir bajo esa cultura. No es fácil renunciar a una vida, renunciar a un montón de cosas, pero de que vale la pena estoy seguro al 100%, ¿sí? Porque ahí está, en la cultura del reino, en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, está todo lo que necesitamos. Hay un propósito, hay un futuro, hay una identidad, hay todo lo que necesitamos. Necesitas tener fe, creer que la cultura del reino y la madurez es suficiente para poder instalar. Ezequiel ha hablado poco hoy porque mañana va a estar siguiendo este tema con los jóvenes y el domingo nos encontramos a las 20 horas, así que también va a ser un mensaje de fe y de esperanza y de bendición. Vamos a terminar orando, Ezequiel, ¿qué te parece? Oremos para que la gente que está teniendo esa lucha en sus emociones, en sus pensamientos, entre sin saber si renuncia o no renuncia a vivir la cultura de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y que orar para que Dios le dé el poder, las fuerzas para decidirse a vivir el reino de Dios, su cultura, y hacer que el cielo invada su vida, que el cielo invada su familia. Amén. Sí. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias Espíritu Santo por todo lo que has soltado, Señor. Yo te pido, Señor, que traigas convicción y que les des fuerzas a cada una de las personas que nos están viendo, Señor,
para que ellos se puedan decidir por ti, Señor, para que pueda ocurrir un cambio en sus vidas, para que ellos se puedan despojar de todo lo viejo, de todo, puedan morir a su vida de una vez por todas, puedan morir a su pasado, a todo lo viejo, y puedan empezar a vivir esa vida nueva en Cristo Jesús. Y no solo que se queden como hijos de Dios ahí en una iglesia sentados, Señor, sino que empiecen a vivir la cultura del reino, Señor, que todos estén dispuestos a pagar el precio, Señor. Darles la fuerza, la convicción para que todos los días paguen ese precio, Señor, de renunciar a mi yo, a mi ego, a renunciar a la cultura de este mundo, a renunciar a lo que todo el mundo hace para llevar la palabra de Dios, para plantar en los lugares más influyentes la cultura del reino, Señor. Y te pido, Padre, que sea el cielo invadiendo sus vidas, Señor, que sea el Espíritu Santo inundándolos y llenándolos en todo este tiempo, y que puedan ver la manifestación de Dios a donde sea que vayan. En el nombre de Jesús declaro que van a ser jóvenes, hombres, mujeres contraculturales, y que van a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. En el nombre de Jesús.